Hola, nos acompaña la doctora Regina Castro. Quizá la reconozcan de otros videos. Ella es endocrinóloga de la Clínica Mayo. Doctora, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Quisiera que habláramos ahora de mitos acerca de la insulina. Yo frecuentemente escucho en mi práctica, y probablemente usted también, que la persona estaba perfectamente bien hasta que empezó con la insulina y entonces perdió la vista y muchísimas cosas que escuchamos. Así que me encantaría que me platicara usted acerca de los mitos de la insulina. Eso lo escuchamos con frecuencia y realmente, como dices tú, es un mito. Parte de lo que sucede muchas veces es que pacientes que tienen diabetes que no está bien controlada, existe esa resistencia, obviamente, a tomar medicamentos que tengan que inyectarse. Entonces la gente va resistiéndose y al mismo tiempo, pues muchos médicos van posponiendo el uso de la insulina. Y generalmente llega un punto donde la diabetes está muy mal controlada, ya existen una serie de complicaciones, muchas veces ya el paciente con diabetes por muchos años mal controlada empieza a desarrollar problemas de riñón, empieza a desarrollar complicaciones de la vista que se ven generalmente en pacientes con diabetes mal controlada, y llega un punto donde el control ya es completamente imposible con las pastillas que normalmente estos pacientes están tomando por muchos años, y entonces el médico definitivamente ve que no existe otra opción sino usar la insulina. Lo que pasa es que obviamente estos pacientes ya tienen una serie de problemas, y en vista de esos problemas es cuando finalmente se vence la resistencia a aceptar el manejo con insulina. La insulina no produce ceguera, la insulina no produce problemas renales, porque es una hormona que normalmente pertenece a nuestro cuerpo. Nosotros la producimos, es la falta de insulina lo que conduce a todos estos problemas. Cuando la gente dice tengo miedo porque mi abuelita cuando empezó con la insulina fue cuando perdió la vista, generalmente lo que sucede es que se esperó demasiado tiempo hasta que ya esa persona tenía complicaciones muy avanzadas y fue cuando se comenzó la insulina. Entonces, obviamente el periodo de tiempo desde el comienzo de la insulina hasta que se hacen manifiestas obvias estas complicaciones quizás sea más corto, porque ya estamos tratando en un estado avanzado cuando esa persona quizás debería haber comenzado insulina mucho antes de que se presentaran estas complicaciones. Pero obviamente no es la insulina la que causa esos problemas, porque la insulina es una hormona que normalmente la secretamos nosotros, está en nuestro cuerpo, claro. Y la insulina que nosotros inyectamos es producida de una manera que es idéntica a la que nosotros normalmente tenemos. Y muchas veces lo que sucede cuando empiezan con la insulina y empieza a bajar el azúcar es que con los cambios en el nivel de azúcar es que puede haber un poco de nublamiento en la vista. Exactamente. El problema es que muchas veces cuando se decide tomar la insulina, como dije antes, los niveles de azúcar están muy altos. Y estas personas que estaban tomando pastillas que no les hacían nada, que no les resultaban, que no les bajaban los niveles de glucosa, de pronto empiezan a tomar la insulina. La insulina siempre funciona, siempre que uno tome la dosis adecuada. Los niveles de azúcar que han estado, por ejemplo, en 200, 300, 400, en forma relativamente brusca con el uso de la insulina, empiezan a bajar a niveles más normales. Esa corrección rápida, relativamente rápida, de los niveles de glucosa en un periodo relativamente corto, hace que existan cambios en ciertas partes en el cristalino, una parte del ojo que se contrae y se expande dependiendo de cómo está su hidratación, por ejemplo, y los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, en forma aguda pueden notar que de pronto no ven muy bien. Esos cambios muchas veces también se presentan en el sentido contrario. Cuando la persona desarrolla hiperglicemia muy rápidamente, uno de los síntomas que van a notar es que de repente la vista no la tienen tan clara y tienen visión borrosa. Pero es temporal, es temporal. Es temporal y la idea no es parar la insulina, la idea es corregir los niveles de glucosa y el cuerpo lentamente se va a adaptar a ese proceso y va a alcanzar un nivel de equilibrio nuevamente. Exactamente, así que la insulina no es la enemiga, no. La insulina es la amiga. La insulina es la amiga que va a prevenir todas esas otras complicaciones a largo plazo. Así es, así que si tienen duda, vayan con un especialista, con un endocrinólogo, que básicamente lo que va a hacer es que les va a ayudar a que su azúcar en la sangre, su glucosa, esté a niveles normales y les proteja no solamente su vista, sino su corazón, sus riñones, básicamente el funcionamiento de todo su cuerpo, porque eso es lo que les va a ayudar a vivir mejor, a mejorar su calidad de vida, a controlar su diabetes, que es realmente lo que se necesita. Exactamente. Muchísimas gracias, doctora Castro. Mi placer. Y tenemos más videos con la doctora Castro aquí
y más información en vidaysalud.com. Así que los invitamos. Gracias. Gracias.